Buenos días. En nombre de la Universidad del Istmo les doy la más cordial bienvenida a esta segunda sesión de nuestro ciclo de conferencias. En esta ocasión tenemos una conferencia intitulada Óptica aplicada a las energías renovables, a cargo del doctor Víctor Iván Moreno. El doctor Víctor Iván Moreno nació en la Ciudad de México. Estudió la licenciatura en Ingeniería Electrónica en el Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Sus estudios de maestría y doctorado en Ciencias por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas en el área de óptica. Realizó una estancia postdoctoral en el grupo de pruebas ópticas del Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con más de 15 años de experiencia profesional. Ha sido jefe de posgrado en la Universidad del Istmo. Actualmente se desempeña como profesor investigador titular B de tiempo completo. Ha participado como ponente en más de 15 congresos nacionales e internacionales. Es autor de 18 artículos en revistas indexadas, más de 30 memorias en congresos nacionales e internacionales y 4 capítulos de libro. Su actividad académica reciente se enfoca a la metodología óptica, particularmente a las pruebas en superficies para sistemas de concentración solar. Actualmente, al desarrollo de técnicas para la construcción de perfiles aerodinámicos y pruebas dinámicas en palas de aerogeneradores. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 1. Cuenta con el reconocimiento de perfil deseable del PROMEP. Vamos a pasar con su interesante conferencia. Muchas gracias por la presentación, maestra Livia. Muy buenos días a todos, bienvenidos a este ciclo de conferencias que pues muy acertadamente se están realizando de manera virtual. Es un poco raro, déjenme comentarles, estar frente al auditorio con unas cuantas personas, solamente las personal técnico que nos está apoyando para la transmisión de esas conferencias, pero bueno, les doy la más cordial bienvenida y como bien lo dijo la maestra Livia, pues vengo en esta ocasión a darles una plática que la titulé Óptica aplicada a las energías renovables. Bien, quiero comentarles que pues mi formación, como ya lo escucharon, soy ingeniero en electrónica. Pues realmente me apasionó en el posgrado realizar estudios relacionados con la óptica. Es una rama de la física muy apasionante, muy interesante, y bueno, de lo cual quiero platicarles un poco, y por eso el título, porque finalmente todo el esfuerzo que he realizado desde mi inserción aquí a la universidad, y sobre todo en la división de estudios de posgrado, pues tiene que ver con el afán de colaborar y con desarrollo de tecnología y de ciencia en esta tan interesante rama de la ingeniería. Bien, sin más, voy a pasar a platicarles un poquito de cómo va a estar el contenido de mi plática. Está particionada en 4 partes. Una es un poco la introducción, voy a comentar qué es la óptica de manera muy general, la importancia que tiene la óptica en la industria, un poquito acerca de la investigación aplicada que se está realizando en la Universidad del Istmo. Principalmente quiero resaltar o destacar lo que hemos venido desarrollando pues desde un inicio hasta la actualidad en el Laboratorio de Óptica Aplicada que se encuentra dentro del Instituto de Estudios de la Energía. Y finalmente, pues aterrizar todos esos esfuerzos a las aplicaciones a las energías renovables. Bien, como les decía, la óptica es una rama muy interesante, es una rama de la física que estudia el comportamiento de la luz y su interacción con la materia. Algunas propiedades de la óptica muy básicas que nos suelen enseñar desde los cursos de física en el bachillerato y un poquito más avanzados, suele que pues nos encontramos con estas 3, ¿no? Pero hay muchas otras más. Marco en rojo estas 2 porque creo que de aquí se deriva toda la importancia y todo lo que necesitamos solamente para poder desarrollar todo lo que hemos desarrollado hasta la actualidad. Entonces, algunas propiedades son la reflexión, la refracción, la absorción, por ejemplo.
En la reflexión, pues, ¿qué es lo que nos enseñan en los cursos básicos? Nos dicen que la luz, déjenme comentarles antes que la luz puede viajar, nos enseñan a que la luz se propaga en forma de onda, pero de forma muy sencilla se puede estudiar y analizar como que si fueran rayos de luz. Entonces, esos rayos de luz que viajan o se propagan desde una fuente de luz, puede ser el sol, puede ser una fuente de una lámpara, puede ser el mismo láser que estoy utilizando como apuntador, viaja en forma de línea recta y se propaga con la materia, ¿no? En este caso, la reflexión consiste en que cuando la luz incide en una superficie totalmente reflejante, esta luz se va a reflejar de tal manera que el ángulo que forma la luz al reflejarse con la normal a la superficie reflectora en este caso, es exactamente igual al ángulo con lo cual se refleja la luz. Entonces, ese es el principio básico de reflexión de la luz y podemos encontrar en la naturaleza muchos ejemplos. Vean, aquí pues son unas dos fotografías tomadas de la red, donde podemos observar la reflexión sobre una capa, una película muy delgada de agua, y se ven cómo se reflejan las nubes del cielo, ¿no? Una pompa de jabón, donde se ve reflejado unas ramas de unos árboles, ¿no? Entonces, fenómenos en la naturaleza de la reflexión podemos encontrar muchos y los vemos todo el día, ¿no? Desde que nos paramos en las mañanas y nos vemos en un espejo, estamos viendo ya lo que son las propiedades de la luz, es la reflexión de la luz. La refracción de la luz, ¿en qué consiste? Es un poquito diferente. La refracción, la luz, aparte de que se refleja, también se refracta. Un ejemplo muy sencillo y también que nos han enseñado en algún momento en la escuela es ver cómo es el fenómeno de la luz cuando insertamos un lápiz, una pluma, dentro de un vaso o un recipiente con agua y se ve cómo se dobla el lápiz o el vaso, el lápiz o la pluma en ese caso, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Pues que la luz viaja y al pasar de un medio diferente a otro diferente, pues hay un cambio en la dirección de su propagación. Es decir, si aquí incide con un índice de refracción N1 y pasa a otro medio con índice de refracción diferente al medio de donde venía, esa luz, parte se refleja, no se ve aquí, pero también se refracta y cambia su dirección, es decir, no sigue en línea recta. Si la luz, los dos índices de refracción son iguales, la luz continúa su camino sin modificar su trayectoria. Entonces, vean, aquí está el ejemplo, ¿no? Vean cómo la luz que proviene del lápiz que está sumergido hacia nuestra vista, pareciera que el lápiz se está torciendo, ¿no? Cuando realmente no, ese es un fenómeno de la luz que conocemos como refracción. Acá hay otro caso de un apuntador láser que incide sobre la superficie de un vidrio y también podemos ver cómo parte de la luz se refleja y otra parte se refracta. Bien, la óptica en la industria, me pareció importante platicar un poquito acerca de qué pasa con la óptica en la industria y por qué la importancia de la óptica y por qué estudiar óptica. Pues vean, la óptica ha contribuido e incidido en la industria, en el desarrollo de tecnología e investigación y lo clasificamos, creo que algunos autores también lo clasifican, en 3 grandes áreas de aplicación. El desarrollo de instrumentación, las comunicaciones y la metrología. Esas son las 3 grandes áreas de aplicación de la óptica en la industria. No nada más óptica son las gafas, es ir al oftalmólogo y que te revisen las dioptrías y ver y corregir algunas aberraciones que tiene el ojo. Eso no nada más es óptica, óptica es mucho más que eso, ¿no? La instrumentación, pues desarrollo de lentes de contacto, como ya lo comenté, desarrollo de instrumentos como microscopios, los proyectores que utilizamos para proyectar estas diapositivas, es óptica, reproductores de CD, el láser mismo que estoy utilizando es óptica, los telescopios, tanto terrestres como espaciales, el desarrollo de cámaras fotográficas, desde una cámara profesional hasta una cámara de un celular, es óptica, las lentes cada vez han tenido un desempeño y un desarrollo tecnológico que va en despunte, ¿no? Sensores, algunos sensores que nos permiten medir algunas cuestiones de interés, todos estos forman parte de la instrumentación. Y pongo aquí algunos ejemplos que me gustan mucho. A mí me gusta mucho la astronomía, me gusta mucho ver el cielo, me gusta mucho ver la luna, las estrellas, y pues yo también tengo un telescopio, pero es un telescopio terrestre. El que ven aquí es el gran telescopio espacial Hubble.
Vean la óptica que tiene ese telescopio en su espejo primario. Son segmentos de espejos que tienen una óptica muy avanzada, muy sofisticada para poder ver imágenes con muy buena calidad. Es un telescopio espacial porque hay que salir fuera de la atmósfera para no tener turbulencias que impidan o que nos permitan ver imágenes con mejor calidad. Entonces, por eso el esfuerzo de desarrollar ese tipo de instrumentos, telescopios espaciales que están fuera de órbita para ver más allá de lo que queremos ver y explorar, ¿no? Entonces, bueno, son ejemplos de la instrumentación. En las comunicaciones también está la óptica. En este grupo se utiliza la luz como portadora de información. Imagínense, la luz es la portadora de la información y los sistemas ópticos para la transmisión y recepción de señales. Lo más usual, lo que más podemos destacar en esta diapositiva, pues es el uso de fibras ópticas. Las fibras ópticas hoy en día nos permiten hacer comunicaciones a grandes distancias con prácticamente cero pérdidas de señales y bueno, para eso se utilizan fuentes de luz como láseres para incidir en la luz, en la fibra óptica, mucha información, muchísima información, grandes cantidades de información, y definitivamente se requiere un procesamiento de señales para poder al detector volver a reconstruir la señal que se está enviando o se está transmitiendo desde una fuente de luz, ¿no? Como pueden ver aquí, pues puse un ejemplo, una fotografía de un ramillete de fibras ópticas, y cada fibra óptica puede mandar una cantidad indescriptible de información. Entonces, si tenemos un ramillete de fibras, podemos mandar muchísima información. Las comunicaciones hoy en día es lo más usual, ¿no? Y vean cómo aquí la fibra óptica y el láser cumplen también una propiedad muy interesante. Yo creo que por eso destaqué al principio las propiedades de la luz. La reflexión. Aquí el láser manda la señal de la luz con toda la información a través de la guía. Es una guía de luz, como un cable coaxial, como cuando nosotros conectamos a nuestro televisor un cable coaxial. Aquí ahora es una fibra óptica, pero la información va o viaja a través de la luz, viaja con una mayor velocidad, con más información, prácticamente cero pérdidas, y cumple una propiedad muy interesante, que es la reflexión. La reflexión, es decir, la luz se va reflejando internamente dentro de la fibra sin salirse de ella, porque está diseñada para que el índice de refracción de la fibra óptica, con los recubrimientos que se utilizan, exista cero pérdida. Es decir, cumple una propiedad que se le conoce como reflexión total interna, es decir, toda la luz se refleja internamente dentro de la guía de luz. Bien, esos son un poquito de lo que es la óptica en las comunicaciones. En la metrología, bien, en el monitoreo de parámetros físicos, usando métodos de no contacto, es decir, métodos no invasivos, que utilizan luz para realizar pruebas no destructivas. No destructivas porque pues, hay otros métodos de contacto físico que pueden rayar algunos elementos, algunas piezas fundamentales que no se desean rayar. Por ejemplo, probar un espejo de un telescopio, y si quiere uno probar la forma de ese espejo, no vamos a utilizar un método invasivo, un método destructivo, porque va a rayar la superficie del espejo, ¿no? Entonces se utilizan métodos ópticos, y por eso la importancia de la metrología en la óptica. Bien, sistemas ópticos, hay métodos que utilizan la interferencia de la luz, emisión de luz, detectores de luz, y pues nuevamente aquí procesamiento de imágenes. Anteriormente era procesamiento de señales, ahora es procesamiento de imágenes. Es decir, hay que utilizar técnicas de procesamiento para poder reconstruir la información que nos está dando la luz, que está interactuando en este caso sobre el objeto que estamos midiendo. Por eso es metrología. Y puse dos ejemplos aquí, dos fotografías interesantes. En una de ellas pues es la metrología en la industria automotriz. En la industria automotriz pues se requiere evaluar piezas o moldes de carros, vehículos, para tener un control de calidad. Entonces se requiere un sistema de medición para escanear este tipo de piezas o partes para que pasen un control de calidad estricto, ¿no? Otra aplicación de la luz en la metrología pues tiene que ver, por ejemplo, con emitir un patrón de luz. En este caso es un patrón de cuadriculado de líneas con un código de colores, y que cuando se observa cómo se proyectan esas líneas de luz sobre la espalda de un paciente, se ven unos patrones muy interesantes. Esos patrones nos pueden dar la información de problemas en la columna vertebral,
y pues entonces vean otra vez una aplicación muy interesante en la medicina. Y hay otras muchas más, no me voy a detener a esto, quiero mostrar básicamente lo que estamos desarrollando nosotros en los laboratorios, ¿no? Bien, ahora sí, este es un grupo de estudiantes y un profesor, actualmente lo conformamos en el laboratorio, pues estamos el doctor Edwin Román, el director del instituto, y un servidor. Bueno, ¿qué es el Laboratorio de Óptica Aplicada? Es un espacio en el que se desarrolla investigación teórica y aplicada, actualmente enfocada a las energías renovables. ¿Por qué nos estamos enfocando en las energías renovables? Pues creo que mi compromiso como jefe de posgrado en la División de Estudios de posgrado, pues es colaborar y contribuir. Y entonces todos nuestros esfuerzos los hemos enfocado ahora al desarrollo y a la mejora de nuestros programas de posgrado. Tenemos dos aquí en Tehuantepec, que es la maestría en Ciencias en Energía Eólica y la maestría en Ciencias en Energía Solar. Entonces, pues cuando llegamos y nos conocimos, vimos que éramos ópticos los dos. Bueno, el doctor Edwin es físico, yo soy óptico, pues hicimos un equipo de trabajo y empezamos a desarrollar cosas para el posgrado. Les quiero mostrar aquí el grupo actual de estudiantes. Esos son los que actualmente están en el laboratorio, están con nosotros. El primero de ellos es el maestro Eduardo Torres. Él ahora ya es un egresado de la maestría en Ciencias en Energía Eólica. Actualmente ya es estudiante de doctorado en la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, en la UNICACH. Y bueno, él ha venido trabajando con nosotros desde su licenciatura. Nosotros hemos jalado estudiantes de matemáticas aplicadas, de otras áreas también, de computación, de industrial, de muchas áreas de las carreras que tenemos aquí en la universidad. Pero vean los perfiles, ¿no? Los que están debajo son los más recientes. Hay ingenieros en energías renovables, hay ingenieros en sistemas computacionales, incluso hay ingenieros en diseño y hay mecánicos, ¿no? Entonces, es apasionante esta área que se puede aplicar en muchos campos de la ciencia, y lo que les quiero decir es que es un área multidisciplinaria, ¿no? También en el posgrado las maestrías en eólica y en solar pues son campos multidisciplinarios y se requieren perfiles de este tipo de conocimientos, ¿no? Entonces, bueno, ese es el grupo de trabajo actual. Les comento, ya hemos titulado muchos otros más, pero bueno, la fotografía no es actual, esos chavos ya son de generaciones pasadas, pero bueno, esta lista sí es el grupo actual que estamos ahorita en el laboratorio de óptica y que seguimos desarrollando tecnología y ciencia a favor de las energías renovables. Ahí está. Vean, pues cuando ingresamos a la universidad, bueno, yo me dediqué un poco a hacer algo de meteorología en mi estancia postdoctoral, en el doctorado y luego en la estancia postdoctoral, y tenía que ver un poco con reconstrucción tridimensional de objetos, utilizando algunas técnicas. Una de ellas, hay otras, no quiero hacer un poco más de historia, más quiero enfocar a lo más reciente. Utilizamos una técnica muy común que se utiliza en óptica, es la técnica de triangulación láser. Esta técnica consiste en proyectar con una fuente de luz, en este caso un láser, un objeto, y con una cámara observar la proyección de este láser sobre el objeto. La cámara captura la imagen del objeto y con un sistema de control y procesamiento de imágenes podemos reconstruir la forma del objeto, ¿no? O el perfil en cuestión. En este caso analizamos solamente en perfil, pero si queremos evaluar todo el objeto, pues hay que hacer un barrido, como un escáner láser. Básicamente eso es el principio de un escáner láser, ¿no? Vean, hemos hecho reconstrucciones de objetos con muy buena precisión, calidad, y pues podemos después generar el sólido después de obtener la reconstrucción de todos los perfiles. Para hacer la reconstrucción de esos objetos, como son objetos pues complejos realmente, lo que hicimos fue hacerlos rotar con un motor a pasos controlado, y fuimos evaluando perfil por perfil, y así fue como pudimos generar estos sólidos de revolución, pero que tienen una forma determinada, ¿no? Entonces empezamos a desarrollar esas técnicas, le empezamos a aplicar simplemente a ver si funcionaban, si podíamos seguir explorando un poquito más este tipo de técnicas, y bueno, esos son algunos resultados.
Un estudiante hizo su tesis de licenciatura en Ingeniería Industrial. Este alumno lo que hizo fue, lo que quiero destacar es de que pues, desarmó una impresora 3D de esta de matriz de puntos, de las viejas, y utilizó algunos elementos y desarrolló pues un primer prototipo de escáner láser. ¿Qué es lo que hizo? Pues la técnica, ya la habíamos explorado, funcionaba, y lo que hizo este muchacho fue pues hacer un pequeño escáner, ¿no? Un pequeño escáner, lo digo pequeño porque pues podemos medir la topografía de algunos objetos. Por ejemplo, lo hicimos en una moneda y reconstruimos su relieve. Esta técnica me permite reconstruir objetos que tienen un relieve realmente muy pequeñito, y por eso quiero resaltar esta contribución. Fue muy interesante porque de aquí fue que empezamos a pensar en aplicaciones para otro tipo de piezas, ¿no? Después pues empezamos a ver que pues era factible probar superficies más grandes. Obviamente hicimos el escáner un poquito más grande, más robusto. Fuimos mejorando las técnicas de procesamiento de imágenes, lo hicimos con mayor velocidad, los algoritmos los mejoramos, etcétera, y nos dimos a la tarea de pues entonces entrarle al desarrollo y construcción de prototipos. En el caso de solar, pues construimos un primer prototipo de concentrador solar de canal parabólico. Vean, este es el colector de canal parabólico. Y bueno, pues es muy fácil ir al taller de metales y, bueno, no tan fácil para mí, ¿no? Para los de metales tal vez sí, y los de maderas también. Nos apoyaron en realizar algunas costillas que tenían una curvatura, en este caso pues es una parábola, pues es el principio focal que tienen esta geometría, que pues todo lo que incide de forma paralela a su eje focal, pues se va a concentrar en una línea. En este caso es una línea focal porque es un canal parabólico, y lo que queremos es concentrar la luz del sol para obtener calor, ¿no? Obtener calor que posteriormente podemos ese calor hacer circular un fluido, generar vapor, y ese vapor con presión mover una turbina y generar una corriente eléctrica, ¿no? Que es el principio de un colector de canal parabólico, ¿no? O es una de las aplicaciones muy interesantes. Entonces aplicamos la técnica de triangulación igualmente y pudimos reconstruir la forma de ese espejo. Porque bueno, una cosa es construirla, armarla y echarla a andar, y otra cosa es realmente ver que esto cumple las características geométricas que uno desea, ¿no? Y de ahí viene un poquito lo que son las pruebas de calidad, ¿no? Entonces nosotros tuvimos la fortuna de poder reconstruir la forma de este objeto y pudimos compararla con una parábola o con un canal parabólico ideal, y se pueden determinar cuáles son los defectos o los errores o desperfecciones en la manufactura de ese tipo de partes, ¿no? Lo hicimos también para un concentrador de disco parabólico. Este disco parabólico igual, déjenme también comentarles aquí, destacar que estudiantes de computación desarrollaron sistemas de seguimiento solar. La trayectoria aparente del Sol, pues el Sol, ustedes saben, tiene una trayectoria, no está fijo en nuestra bóveda celeste, se mueve, y se requiere entonces de un sistema que lo vaya siguiendo para que todo el tiempo la luz esté incidiendo en nuestro colector y tengamos siempre la colección de esa energía, ¿no? Entonces, de igual manera, reconstruimos la forma de esos objetos con óptica, y ahí está la reconstrucción tridimensional, es una nube de puntos, y después generamos un sólido. Podemos hacer ingeniería inversa con este tipo de cosas también, lo van a ver más adelante. Otras aplicaciones, pues empezamos a ver que había la necesidad, dado que en el laboratorio de energía eólica se manufacturan álabes para aerogeneradores de baja potencia, pues dijimos, pues hay que ver la manera de poder probar ese tipo de perfiles que tienen las álabes y ver si realmente cumplen con las características de diseño. Pues entonces lo que hicimos fue platicar con los colegas del laboratorio de eólica y desarrollamos o construimos un pequeño banco de pruebas para palas de aerogeneradores. Es un cuarto oscuro, lo tapizamos con unas cortinas por ahí porque pues necesitamos que no haya fuentes externas, otro tipo de luces de iluminación que pueda interferir en nuestros resultados.
Entonces, como pueden ver, aquí está el grupo de colaboradores. Vean cómo tienen ahí unas palas de algunos metros, 1.7 metros. Hay algunas álabes hasta de 2 metros. Este riel se desarrolló para hacer el escaneo de todas las secciones de los álabes y poder reconstruir su forma y probar la calidad de su manufactura. Entonces, el riel me permite montar una pala, incluso una pala o álabe. Muchos les prefieren decir álabes, otros prefieren decir palas. Estoy hablando de lo mismo. Entonces, esta montura o este instrumento me permite medir una pala hasta de 3 metros de longitud, ¿no? Entonces, pues, ¿qué se hace aquí? Pues se reconstruyen los perfiles aerodinámicos y se verifica su calidad, entre otras cosas muy interesantes que son las pruebas estáticas y dinámicas. Vean, empezamos a desarrollar pruebas a pequeña escala. Aquí tengo un perfil aerodinámico, es solo un tipo de perfil que se manufacturó en una impresora 3D y se quería probar su calidad. Es un perfil ya determinado que viene en la literatura y se quería verificar qué tan bien hecho estaba ese perfil, ¿no? Entonces se montó todo el instrumento, como pueden ver, aquí está la cámara, aquí está el láser, y este perfil de prueba se montó sobre un motor a pasos con la finalidad de poder probar una de las caras de la pala y con el motor darle una rotación de 90 grados para probar el otro lado de la cara, ¿no? El otro lado de la otra parte del álabe. Finalmente se obtuvieron resultados muy satisfactorios. Aquí se puede ver la comparación entre el perfil teórico, se probaron 2 perfiles, un perfil manufacturado en una impresora 3D y un perfil que nos lo prestaron, es de un túnel subsónico. Con la misma técnica se empezó a hacer ese tipo de cosas con la intención de probar la calidad de la manufactura y además la eficiencia aerodinámica de las palas que se estaban manufacturando en este momento. Acá hay otras pruebas. Aquí está una reconstrucción de una pala de 1.7 metros de longitud. Aquí está el instrumento sobre el riel que les comento dentro del cuarto oscuro y vean, son pruebas pues muy interesantes y que sirven de mucho cuando se están desarrollando, se están manufacturando palas en los laboratorios, ¿no? Se hicieron otro tipo de pruebas, las pruebas estáticas, se les llama estáticas porque se hacen pruebas de deflexión y de torsión a las palas para saber garantizar su fiabilidad y seguridad. Pues hay que hacer algunas pruebas destructivas, algunas pruebas no tan destructivas, pero que se le conoce como pruebas dinámicas, pruebas estáticas y dinámicas. En este caso lo que se hace es, se aplican cargas. Aquí se utiliza una polea y una carga, acá hay un dinamómetro que mide la fuerza en newtons, el álabe bajo prueba, y lo que se empieza es ir aplicando cargas conocidas y se requiere caracterizar cuál es la deflexión de esa álabe que está bajo prueba, es decir, a cuántas cargas, cuánto se deflecta esta álabe. Y además no solamente la deflexión, el álabe además de deflectarse sufre un fenómeno de torsión, se tuerce debido a la manufactura, debido a la forma en la que está manufacturada con fibra óptica, con fibra de vidrio. Entonces vean, la técnica es básicamente la misma, obviamente con algunos cambios, algunas modificaciones que se le hizo ahí a los algoritmos, pero vean, aquí está el láser sobre la probeta, en ese caso el álabe, y se determinan cómo se deflecta y cómo se tuerce también, ¿no? No solamente hay un cambio en su posición por la deflexión y se puede medir, sino que también hay una torsión en el material. Y eso es muy importante para los que utilizan materiales o trabajan en materiales de fibra de vidrio. Entonces, hubo por ahí gente del TEC de Monterrey que se nos acercó y tenían interés en medir estos fenómenos de torsión en los álabes, ¿no? Entonces, repito, todo esto es con el afán de mejorar la manufactura y garantizar el diseño de los álabes, ¿no? Bien,
Más actualmente se desarrollan ahora pruebas dinámicas, medimos vibración, también se requiere medir fenómenos de vibración como determinar parámetros importantes como son la frecuencia natural y algunos modos de vibración en Álaves. Esto es un tema muy apasionante también. Actualmente pues estamos por publicar un artículo que ha resultado de estas pruebas. La idea es medir con óptica, con el mismo método, e incluso lo comparamos con sensores como lo son los acelerómetros, que son los más usuales, y vimos que el método óptico pues está bastante aceptable los resultados que se pueden tener con óptica que con acelerómetros, ¿no? Un acelerómetro, un equipo para medir con acelerómetros, pues tiene un alto costo en el mercado. Utilizar una cámara web, un láser, realmente es un costo-beneficio muy bajo y creo que ahí se destaca la importancia de lo que estamos desarrollando para el laboratorio de eólica, ¿no? Y en este caso para el banco de pruebas en palas de aerogeneradores de baja potencia. Entonces vean, esta es una trayectoria de vibración, el Álave se excita, se pone a vibrar y a través de esta información se procesa y se encuentran frecuencias naturales y modos de vibración que son propias del Álave por su manufactura y se compara con el diseño, ¿no? Entonces se validan los diseños en ese tipo de partes para aerogeneradores. Bien, ¿cuáles son los trabajos a futuro? Siempre, cada año nosotros planteamos temas de tesis a los estudiantes de nuevo ingreso y pues los temas que planteamos son temas muy interesantes que tienen continuidad con lo que venimos desarrollando y casi siempre queremos buscar no solamente darle un tema al estudiante, sino que ese tema lo pueda incluso llevar después a estudios de doctorado y poder continuar con la misma línea de investigación, ¿no? Y se ha dado el caso, tenemos ya estudiantes haciendo estudios de doctorado y que siguen con las mismas temas, la misma línea que les hemos propuesto, ¿no? Vean, les voy a platicar de algunos. Actualmente estamos pensando utilizar visión estereográfica para reconstrucción de los perfiles, es decir, en lugar de utilizar una sola cámara y un láser, queremos utilizar dos cámaras, juntar esas dos imágenes y tener una versión más, pues más versátil y más y mejorada del escáner para la reconstrucción de perfiles, ¿no? Utilizando visión estereográfica. Otro tema es la evaluación del desempeño aerodinámico en Álaves para aerogeneradores por efectos de erosión y recubrimientos. En los aerogeneradores pues sufren de efectos de erosión por el polvo, por el desgaste natural, incluso los recubrimientos que utilizan para corregir estas erosiones pues pueden sufrir algún efecto en su desempeño aerodinámico. Entonces hay un alumno que está justamente estudiando esta parte, ¿no? Uso de fotogrametría para la determinación de la respuesta dinámica en la torre y Álaves de un aerogenerador. Hay un estudiante de un servidor que se encuentra desarrollando una técnica un poquito más novedosa. Se sustituye el láser, se utilizan blancos de referencia y obviamente todo un proceso de calibración. Eso se le conoce como fotogrametría. Y la idea es medir la respuesta dinámica en la torre, es decir, queremos ver cuál es la frecuencia natural no nada más de los Álaves, sino que también ahora de las torres donde van a ir colocados los aerogeneradores, ¿no? Otro estudiante está igual, determinando parámetros modales, no nada más el primer modo de vibración, estamos ya aplicándonos a otras formas de modales, otras formas de vibración, pero ahora aplicados a un aerogenerador que se va a construir, es un aerogenerador de 10 kilowatts que se va a construir y se va a montar en el campus Juchitán. Esos son los trabajos futuros y bien, me parece que con eso casi termino mi presentación. Estas son algunas de las referencias de artículos que hemos publicado relacionados con lo que les acabo de platicar. Algunos son muy recientes, 2019, hay dos, y otros, ¿no?, que tienen que ver con este tipo de pruebas que venimos desarrollando en el laboratorio de óptica aplicada. Y bien, pues les agradezco mucho por su atención. Esa es
mi nombre y mi correo electrónico para cualquier contacto. Les agradezco, es todo de mi parte. Muchas gracias al doctor Víctor Iván Moreno, y los invitamos también a la siguiente jornada, que viene con una conferencia llamada Electrónica de potencia en aerogeneradores por el doctor Miguel Ángel Hernández. Muchas gracias a todos. Gracias.